Latinoamérica- latinoamericano. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, ingeniero Sebastián Cabrera Falcón. El día de hoy les acompañaré como moderadora. A continuación, leeré la hoja de vida del ingeniero Sebastián Cabrera Falcón, experto en Big Data y ciencia de datos. Es training en planeamiento de mina en Sierra Sun Group, coordinador de proyectos de Innova SAC. Ha participado en el SME anual, conferencias y exposiciones, máster en gestión de proyectos en IMF Smart Education y la Universidad de Brija, Madrid, España. Es bachiller en Ingeniería de Minas por la Universidad Nacional del Centro del Perú, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, especialización en Big Data por la University of California, San Diego, diplomados en Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y Rescate Minero, con trabajos y experiencia en programación en Python, R, C++ y SQL. Experiencia en ventilación minera subterránea, haciendo uso de simulaciones en Benzene Desync. Bienvenido, ingeniero, bienvenido a todos los participantes. Muchas gracias. Muchos éxitos en su exposición. Buenas noches con todos y todas. Espero que se me escuche bien. Bueno, el tema del día de hoy vamos a hablar un poco de Big Data aplicado a ventilación minera subterránea. La dinámica de la exposición del día de hoy, voy a explicarles a grandes rasgos qué es la ventilación minera. Si es que ustedes no han escuchado acerca de la terminología de Big Data, pues vamos a hablar un poco de eso, les voy a dar algunos ejemplos. También cómo se interrelaciona y empieza ya a aplicarse Big Data en el sector minero y específicamente en ventilación subterránea, las limitaciones que tenemos y bueno, espero que puedan entender un poco acerca de esto, ya que es un tema bastante extenso para una exposición de 45 minutos, pero sobre todo que les abra un panorama a lo que se nos espera a futuro, no solamente en temas de ventilación subterránea, sino en el sector minero subterráneo y Tajo Abierto en general. Esta es una definición muy común que se maneja con respecto a ventilación minera subterránea. Sobre todo es un trabajo que se realiza pues, para lograr las condiciones de aire, para que esto circule a través de las labores subterráneas, siendo su objetivo principal el proporcionar un ambiente seguro, saludable y posible cómodo para los mineros. Esta es la importancia del uso del Big Data en ventilación. Bueno, lo que normalmente conocemos. ¿Por qué ventilamos una mina? Pues queremos un ambiente laboral que sea seguro, que sea confortable, que tenga, que logre eficiencia y rendimiento en el trabajo de los hombres y la maquinaria, y también asegure la salud de los trabajadores. Pero con el uso ya de Big Data, pues esta importancia de la ventilación minera pues se va a extender. Y al final de la presentación les voy a mostrar qué otros parámetros de importancia pues, se tienen en cuenta ya cuando hacemos uso de estas nuevas tecnologías. Definir Big Data es un poco complejo si es que no sabes de dónde nace y qué cosas tiene dentro de sí. Big Data tiene en cuenta estos tres factores que ven ahí en la presentación: la organización, las personas y los sensores y o máquinas. Pero ¿cómo surge el término Big Data? Big Data ya se empieza a escuchar desde los años 2013 y en sí ya es un término muy común en marketing, en ventas, pero realmente últimamente se está haciendo ya muy conocido en el sector minero, aunque ya llega un poco tardío, ¿no? El tema del Big Data. En el 2013, McKinsey indica que el área de las ciencias de datos pues, va a ser un factor determinante para la economía mundial a futuro. Quiero que ahora te pongas a pensar de que con $600 tú te compras un disco duro en donde donde puede entrar toda la música del mundo. Eh, También de que 1.000 millones de personas están conectadas en Facebook y de que 300.000 millones de publicaciones son compartidas en Facebook al mes. Y estos datos que yo te estoy dando son datos del 2013. Ahora, imagínate los datos que se manejan ahora actualmente en el 2021. Hay una proyección colosal con respecto a los datos a nivel global. Todos los datos que se manejan a nivel global, el 40%, pues están
están íntimamente estrechos con Big Data y el 5% del gasto económico global son para los datos de Big Data. Esto es una proyección que se tiene para el año 2025. Pero sobre todo yo considero de que el nacimiento del Big Data en sí es con la nube, que bueno, todos nosotros acá conocemos, que es el almacenamiento de la nube, ¿no? Un almacenamiento ilimitado. Entonces, cómo tú puedes entender el Big Data? ¿Ya? Es la gran capacidad de almacenamiento sumado con la cantidad de datos enormes ya que tenemos a diario, ya ese es el Big Data. Entonces, tú podrías definirlo como utilizar los datos de manera pues, novedosa, dinámica y escalable. Para que tú entiendas cómo funciona el Big Data, quiero poner acá un caso que pasó en el 2014, en donde hubo 14 incendios en el estado de San Francisco, en Estados Unidos, en donde hubo 9 incendios al mismo tiempo. Estos incendios lograron quemar 11.000 hectáreas de bosque, que fue casi el tamaño equivalente al estado de San Francisco. Dejó pues un muerto, dejó 6 heridos y 60 millones de dólares en pérdidas y en gastos de lucha contra el fuego. Claramente no podemos parar el fuego, ya porque esto es un evento natural, pero sí podemos predecirlo. Pero ¿cómo podemos predecirlo haciendo uso del Big Data? Y es algo lo que ya se hace actualmente en Estados Unidos desde el año 2014. Pues, como les iba comentando, el Big Data tiene estos 3 factores principales: la organización, los sensores o máquinas y las personas. En el caso de la organización, pues cuando ocurría estos incendios, pues las organizaciones, las instituciones de San Francisco, pues daban mapas de modelamiento de incendios, de los perímetros pasados, donde hubo incendios, hasta dónde llegaron, datos de información también de la vegetación que había en ese momento para saber la propagación del fuego. Los sensores o máquinas, a través de los datos de mediciones meteorológicas y los satélites, pues daban datos de la humedad, de la presión del aire, de la temperatura. Y las personas, a través de las redes sociales, a publicación de fotos, estados, pues daban a conocer por dónde pues estaba yendo este fuego, ¿no? Entonces, al momento de unir, de ser un conjunto de todos estos datos dados por la organización, por los sensores o máquinas y las personas, pues se tiene una data en conjunto que se puede trabajar y que nos puede ayudar a predecir y actuar frente a una problemática. Quiero que se den cuenta ahí las letras que están en rojo. Los datos que nos brindan las organizaciones son datos estáticos, son actualizables de manera lenta, pero proveen información precisa y verídica. Los datos que nos brindan los sensores o las máquinas pues son datos móviles, son datos actualizables de manera rápida, pero no son datos verificados. Y los datos que se dan las personas pues son fuentes de datos difíciles de controlar, ya, pero al momento de integrarlos pues son fuentes de datos muy útiles. ¿Y por qué es importante juntar todos estos datos? Porque ahí nace ya la Big Data. La Big Data. ¿Qué cosa nos ayuda la Big Data? Pues nos ayuda a monitorear, nos ayuda a visualizar y nos ayuda a generar un modelo. En este caso, aplicando al sector minero subterráneo, pues nos da un modelo de ventilación. Acá quiero que comparen, ya, en la izquierda tengo un caso de marketing, ya. Últimamente la Big Data está haciendo mucha profundización en marketing, pero ha llevado también a una problemática de ventilación, que lo ven a la derecha. Pues de la Big Data, ya tenemos una data de marketing personalizado. Si ustedes se habrán dado cuenta, o muchas veces ustedes han querido buscar algo por internet, pues solamente basta con googlearlo o con hablarlo y vas a encontrar en Facebook, por ejemplo, que te llegan estas notificaciones de venta de lo que tú estás buscando. Entonces, esto es gracias a la Big Data, porque la Big Data es la absorción de todos tus datos. Pues la Big Data de Internet ya sabe qué cosa tú buscas, qué publicas en tus redes sociales, qué compras anteriores has hecho, ya sea virtuales o presenciales, qué opinas tú de los artículos que quieres comprar o que has comprado antes, de las cookies que normalmente aceptas cuando tú entras a las páginas web
que lo que hace es grabar toda la información que tú haces en estas páginas y las almacena, y los gustos personales que también pues, tú das a conocer en las redes sociales. Y es por eso que muchas veces cuando buscas algo, pues siempre sale lo que tú estás queriendo, pues porque ya Google ya tiene esta base de datos tuya y sobre todo hace de que tú te sientas feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque has conseguido lo que tú has querido y esto hace que haya un flujo de movimiento económico rápido y de crecimiento económico rápido, por ende. Pero llevando esto al sector minero, teniendo una problemática en ventilación, pues tenemos nuestra Big Data. Vamos a hacerle un análisis de data de ventilación compleja, pero en vez de nosotros alimentar con datos de búsqueda, con redes sociales, con compras, pues nosotros vamos a aplicar, vamos a llenarlo de datos, pero relacionados al sector minero, como los datos recopilados con anterioridad de ventilación, las fotografías que muchas veces, pues cuando estamos adentro de mina hacemos cada vez que hay alguna observación, alguna inspección, las mediciones de velocidades de aire, las mediciones de humedad, las mediciones de presión, las mediciones de gases, los diseños y simulaciones que normalmente se realizan, que realizan los ingenieros de ventilación en diferentes softwares, los monitoreos en tiempo real que ahora actualmente ya se nos está entregando con equipos que pueden hacer monitoreos en tiempo real de gases en las labores mineras y los diferentes datos de otras minas que nos ayudan a complementar, a darle solución a esta problemática. Damos un proceso de revisión y qué cosa nos generamos, pues una decisión rápida y eficiente. Para que ustedes entiendan un poco mejor cómo es la Big Data en la ventilación de minas, pues recordemos estos tres actores primordiales: la organización, los sensores o las máquinas y las personas. En minería, la organización, ¿quiénes serían? Pues el área de planeamiento, el área de mina y el área de ventilación. Pues a la Big Data vamos a darle estos datos: los modelos del yacimiento, los modelos de ventilación, las simulaciones de ventilación, los datos obtenidos con anterioridad de trabajos que se han hecho antes, los datos de explosivos que se van a utilizar, porque como ustedes saben, pues la ventilación depende mucho de los usos de explosivos, de la cantidad de personal que está trabajando en mina, si es que esta mina, pues si nuestra mina usa madera o no usa madera, y la cantidad de equipos diésel. Y con equipos diésel también hablo alimentar las disponibilidades mecánicas, los factores de utilización, los factores de corrección por altura. Con respecto a los sensores y máquinas, pues en ventilación hablamos de las mediciones de gases de equipos estacionarios. Ya, como les menciono ahorita, ya en el mercado encontramos equipos que miden gases de manera estacionaria y monitorean 24 horas, y los paneles de control de los ventiladores principales sobre todo. Y las personas, pues los datos que brindan las personas son los reportes diarios que normalmente se hacen, las fotografías que se toman cuando una manga de ventilación está rota, cuando un panel de control está fallando, cuando un perno en el ventilador se ha salido o cuando un ventilador no está bien anclado. Las inspecciones que hacemos en el día a día y las mediciones en campo que se hacen de gases, las mediciones que se hacen de velocidades, las mediciones que se hacen de humedad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la generación de datos para crear un sistema de Big Data en ventilación? Bueno, con respecto a la organización, ya como les mencionaba, es importante estos datos. ¿Por qué? Porque son datos verídicos, ¿ya? Pero con respecto a las máquinas, pues el tratamiento de estos datos es in situ. Antes, si tú querías saber los datos de una máquina, pues tenías que ir a esta máquina, sacar los datos que ésta tenía y tratarlos en una computadora. Pero ahora ya no es necesario hacer eso, porque la misma máquina te trabaja los datos in situ y también te lo comparte a través de la red a la máquina donde tú estés trabajando. ¿Y esto qué nos permite? Pues actuar de manera inmediata frente a alguna problemática que pueda haber. Por ejemplo, ya con respecto a los datos que nos brindan las máquinas, la presencia de gases por encima de los límites máximos permisibles que puede haber en una labor de desarrollo que ha tenido una voladura hace una hora, por ejemplo, y que está en breves minutos de ser ocupada por trabajadores. Entonces, esta máquina que tenemos ahí en la labor de desarrollo, pues nos dice, ¿no?, de que hay
gases por encima de los límites máximos permisibles y nos advierte de que ningún personal tiene que entrar, ¿no? Entonces, no es necesario estar presente ahí con la máquina para nosotros saber de que hay gases, sino desde la comodidad de tu escritorio, pues tú recibes estos datos y también ya la máquina automáticamente prohíbe el pase a los trabajadores, evitando pues un accidente. Esto es, por ejemplo, una aplicación de Big Data directamente en ventilación minera, ¿no? Ya no es necesario estar cerca con las máquinas, sino ya estas trabajan por su propia cuenta. Con respecto a los datos a las personas, los datos de las personas pues son datos que nos brindan, datos que las máquinas no logran detectar como fallas en las mismas máquinas, generan un gran flujo de datos que al ser tratados pues, son de gran importancia. Pues imaginemos que eh, una máquina pues está botando, no sé, un caudal de 30.000 CFM para una labor, ya, pero nuestro equipo detector de gases que está in situ nos dice de que hay presencia de gases, de que no se está ventilando bien. Entonces, bueno, nuestros datos que nos brindan las máquinas son correctos, pero ¿qué está pasando en el campo? Entonces ahí están las personas, ¿no? Que normalmente hacen inspecciones, que le toman una foto y se dan cuenta de que la máquina está funcionando bien, pero tenemos deficiencias en un ducto de ventilación, que por ese motivo se pudo haber cortado y que por ese motivo no hay un flujo correcto de aire. Entonces, al unificar todos estos datos, pues analizamos y damos la respuesta de qué es lo que está sucediendo en el sistema de ventilación. Un modelo de Big Data de ventilación ya se logra al juntar todo esto que les menciono. Ya recuerden los tres ejes: organización, máquina y personas. Ya desde ahí nace nuestra Big Data. Adicionalmente también alimentamos con datos externos de otras minas y también alimentamos con datos internos actuales que normalmente en el día a día vamos dando, pero también con datos pasados. Algunas veces sucede y personas que trabajan directamente llegan al sector, algunas veces hay problemáticas que ya se han tratado antes, ¿no? Y cuando estas llegan a suceder, pues dicen, sí, mira, esto hemos hecho antes, pero no se acuerdan qué pasos habían seguido, ¿no? La Big Data te ayuda a guardar estos datos que con anterioridad tú has hecho y mejorarlos y aplicarlos a los datos que tú ya tienes, a los datos de minas externas que se está alimentando esta Big Data, y bueno, todos los datos de máquinas, de personas, de organizaciones que se está pasando esta Big Data, ¿no? Y nos está generando mejores modelos y una mayor precisión. ¿Para qué? Para monitorear en el día a día, monitorear en el momento que tú desees cómo está el sistema de ventilación, puedes visualizar el sistema de ventilación y sobre todo generar un modelo de ventilación. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar pues, decisiones acertadas frente a una problemática. Las aplicaciones de Big Data, acá hay una comparativa entre las aplicaciones de marketing y de ventilación minera. ¿Ya? En marketing, ¿para qué se aplica la Big Data? Pues para que las empresas comercialicen y vendan más productos, para que gestionen sus recursos humanos, para que respondan a los desastres, para que permitan escuchar la voz de cada consumidor y del consumidor en general, para que tengas tus anuncios en tu celular acorde a la ubicación del GPS o donde tú estés, ¿no? Capturar el comportamiento de gustos por individuo y también de manera colectiva. Para esto se usa la Big Data en marketing, pero si utilizamos la Big Data en ventilación minera, pues como las aplicaciones directas que tenemos es cómo las mineras cuidan sus ambientes con una ventilación eficiente, cómo gestionan los recursos humanos, los ventiladores y los accesorios de ventilación. Y esta gestión pues que sea eficiente para minimizar pues, costos. Cómo responde a los desastres frente a un accidente causado por una ventilación deficiente. También nos ayuda a permitir escuchar la voz de cada colaborador y de los colaboradores en general. Tenemos notificaciones de gases, de velocidades, de temperaturas del ambiente en los celulares basados en la ubicación en tiempo real dentro de mina. Tú estás entrando a una labor y ya en tu celular está llegándote una notificación de cuánta es la cantidad de gases en esa labor, cuánta es la velocidad, si puedes pasar, si no puedes pasar, si tienes un peligro de desgrasamiento. Y también capturar el comportamiento micro y macro del sistema de ventilación durante el año y en los crecimientos de la mina. Porque, bueno, el sistema de ventilación varía también acorde a las estaciones del año,
las temperaturas, si es de mañana, si es de noche, si es de madrugada. Entonces, la Big Data nos ayuda a generar un modelo predecible que nos pueda decir a futuro cómo se va a comportar nuestro sistema de ventilación en tal fecha del año y con tal crecimiento de la mina, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos asegurando bien ambientes cómodos de trabajo, estamos generando velocidades de aire óptimas, estamos coberturando el aire más de un 100%, estamos generando desbalance de foros y salidas de aire menores a un 10%. Las simulaciones, se vienen haciendo ya simulaciones con nuevas tecnologías en los softwares de dispersión de humo y gases de vueladura, se están haciendo simulaciones de partículas diésel, se están haciendo simulaciones de calor y temperatura, de eficiencias energéticas de los ventiladores y de los flujos de aire de las velocidades. Pero eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero ¿qué pasa si es que mezclamos este trabajo actual tecnológico que se está haciendo con ya tecnología mucho más automatizada y avanzada y haciendo el uso pues, del Big Data? Logramos esto. La parte operativa, que ya les he mencionado, más las simulaciones, más la experiencia del trabajo de los trabajadores, de los colaboradores, si a esto le sumamos el Machine Learning, que es el aprendizaje de las máquinas, aplicándoles ahí un algoritmo de autoaprendizaje, aplicamos tecnologías 4.0 y el Internet de las Cosas, que es mover datos de una máquina a tiempo real, y esto le sumamos también una Big Data, pues obtenemos un SCADA System Model. El SCADA System Model es un sistema de control, de supervisión y adquisición de datos. ¿Y qué contiene este sistema? Pues contiene controles lógicos programables, los PLCs, ya que bueno, es muy común en la parte electrónica, y las unidades terminales remotas, ¿no? Los RTU. Los beneficios del Big Data, eh, cuando ya se hace uso de un sistema SCADA, pues es la eficiencia energética y sobre todo específicamente la reducción de la huella de carbono. Cuando ustedes miraban la definición que les ponía a un inicio, pues no se tenía mucho en cuenta eso, ¿no? Hablamos más de seguridad de salud ocupacional, que está bien y claro, es uno de los factores por los cuales proporcionamos una buena ventilación adentro de las minas, pero muchas veces dejamos de lado el tema medioambiental, y el tema medioambiental actualmente es algo de suma importancia, todo tipo de minería. La reducción de la huella de carbono es algo que se está dejando mucho de lado, tanto ya sea por desconocimiento o también porque es difícil hacer un control esto en minería. Pues pero con una eficiencia energética y teniendo un sistema Big Data ya relacionado con un sistema SCADA, pues se puede reducir la huella de carbono. La explotación eficiente de los recursos geológicos, también podemos lograr tener monitoreos y tomas de decisiones en tiempo real con respecto a ventilación. Tenemos mantenimiento eficiente de los equipos de manera predictiva y preventiva. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo datos en tiempo real y estos datos nos van a mencionar cuando un equipo está empezando a fallar. Entonces nosotros podemos prevenir que este equipo se malogre, puede que este equipo pues deje de funcionar y pueda hacer un fallo en todo el circuito de ventilación. También tener un monitoreo en tiempo real del estado de salud de los equipos clave, ¿no? Como los ventiladores principales. Los desafíos pues, para aplicar la Big Data en el sector minero son las condiciones ambientales adversas a la operación, sobre todo las características propias que tiene cada método de explotación y que muchas veces pues, los métodos de explotación no varían, ¿no? Varían. Algunas veces las minas no se quedan con un método de explotación, sino que aplican otras cosas, la presencia de polvo, la presencia de humedad u otras condiciones específicas que nos dificultarían tener un sistema Big Data, porque para tener un sistema Big Data pues hay que tener una conexión directamente a una red. Entonces aplicar una red dentro de una mina subterránea pues es un reto. El desarrollo tecnológico, pues las grandes barreras contractuales que tienen una estrecha relación con las dimensiones humanas, la gran rotación de personal que hay en el sector minero, el poco acceso a la información que se tiene interiormente en una empresa minera como exteriormente entre empresas mineras. Las empresas mineras son muy recelosas con la información que se maneja, hasta interiormente, ¿no? Con las contratas, compañía, entonces, y peor entre empresas mineras.
pues si se quiere formar realmente un sistema Big Data, pues es necesario romper estas problemáticas que se están evidenciando actualmente en el sector. Ya otras empresas no del sector se han dado cuenta que esto beneficia en un crecimiento mutuo. Es por este motivo que no encontramos barreras de información, sobre todo en empresas de marketing, en empresas de ventas, en empresas relacionadas al sector electrónico, porque la alimentación de datos mutuo pues hace que estos logren un crecimiento, y es algo que todavía actualmente pues no se encuentra en el sector minero, ¿no? Por el recelo del cambio del intercambio de información. Y la dimensión humana pues son las faltas de capacidades, ¿no? Eh, yo soy minero y muchos de acá pues lo somos, y normalmente se nos forma para entrar, sacar mineral y nada más, ¿no? Pero dejamos mucho de lado los temas de manejo de datos, temas tecnológicos, temas de automatización, que ahora actualmente pues ya se está poniendo, se les está dando la importancia de vida. Y sobre todo el desafío principal que yo considero que es la consolidación de datos originados de distintas fuentes y subprocesos, ¿no? Los datos que se manejan en minas son muchos. Hay diferente origen de datos, hay muchos subprocesos. Los datos que se reciben son bastante robustos y son bastante cohesivos. Entonces, para lograr superar este desafío se necesita una gobernanza clara que aumente el valor a la mina y sobre todo que genere las bases de datos comunes e integrados. Y para eso se necesita pues una dirección de una persona que conozca la ciencia de datos, que conozca los temas de Big Data y que además también conozca el sector, ¿no? Porque como dice ahí, pues es el sector minero, la minería tiene mucho origen de datos, ¿no? Que normalmente un profesional en temas de sistemas no podría lograr compactar todo esto en un solo sistema Big Data. Y después de aplicar pues Big Data, cambiamos la importancia de la ventilación. Sí, queremos un ambiente laboral seguro y confortable, queremos mayor eficiencia y rendimiento en el trabajo de hombres y máquinas, queremos asegurar la salud de los trabajadores, pero con Big Data podemos generar un consumo energético eficiente, ya directamente sin una disminución de la huella de carbono. Podemos convertir la producción en un proceso dinámico y continuo sin interrupciones, haciendo de que la ventilación no sea un factor que no se tenga la producción, la disminución de costos a causa de la ventilación y el mantenimiento de equipos de ventilación pues de manera predictiva y preventiva. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puedo iniciar, ¿no? Mi Big Data? Que normalmente pues es muy complicado si es que no se tienen los conocimientos necesarios. Pues empezar con una Big Data requiere de mucha información y de profesionales muy tecnificados, pero se puede iniciar con un Data Driven. Un Data Driven es como una Big Data pequeñita, ya que lo primero que se tiene que hacer es crear una cultura de datos en la institución o en el lugar donde tú laboras. De ahí, pues tenemos que recolectar toda la información que sea necesaria, la información actual, la información pasada, la información que se está generando ya también para futuro. Se tiene que empezar a medir todo, ya desde lo más mínimo, lo que sea medible, cuantificable y cuantificable, cualificable y cuantificable. Los datos tienen que ser bastante relevantes y no tienen que ser relevantes, tienen que ser muy precisos. Hay que testear y crear las hipótesis, pues por qué estoy teniendo problemas de ventilación muy continuos en este aspecto, por qué mi ventilador no funciona por este motivo, o por qué tengo problemas de velocidades de aire, tales labores, y después desde los insights de los datos a las acciones. Pues una vez que ya hemos recolectado los datos, hemos visto las problemáticas que tenemos, les hemos dado la hipótesis necesaria, y si es que nuestras hipótesis pues han dado darle solución a estas problemáticas, pues hay que anotarlas para nosotros poderlo ya automatizar. Si tú ya les has dado la solución a una problemática, pues en un futuro, si es que vuelve a pasar lo mismo, ya no vas, bueno, con el uso de Big Data ya no vas a tener que volver a rehacerlo tú, sino la idea es automatizarlo, de que la máquina busque la solución al problema que ya sucedió y que al mismo tiempo también aprenda y que se alimente de otros datos para generar soluciones a nuevas problemáticas.
Y como iniciamos una Big Data, pues tenemos que generar un origen de los datos, se tiene que crear bases de datos, ahí hacemos uso de SQL. Se necesita 3 profesionales para crear, para iniciar una Big Data. Se necesita un analista Business Intelligence, un Data Science y un Data Translator, que necesariamente no son ingenieros de sistemas, sino que pueden ser personas relacionadas al sector minero con especializaciones en manejo de datos, ¿no? ¿Qué hace el analista Business Intelligence? Pues extrae estos datos que ya se han generado en el origen, les genera un dashboard, los empieza a automatizar y para esto utiliza SQL y Excel. El científico de datos, pues lo que se encarga es del machine learning, ¿no? Del aprendimiento de la máquina, de darle ahí, de que la máquina empiece a aprender con todo lo que pasa en el día a día. También genera modelos estadísticos, ahí entra a tallar los lenguajes de programación R y Python, ¿no? Y el Data Translator, que es el experto en la necesidad de la mina, ¿no? Que genera una Big Data acorde a lo que necesita la mina. Hay muchos programas relacionados a Big Data, pero yo lo que recomiendo es utilizar los que ahorita son más conocidos y los que se están utilizando más, ¿no? SQL, R, Python y algún otro lenguaje básico como C++ para poder iniciar una Big Data. Tienen que tener en cuenta esto, los procesos ya se están empezando a automatizar, sobre todo si se dan cuenta en la parte izquierda, los procesos rutinarios, pues son fácilmente automatizables y lo que se espera es que en los próximos años pues ya dejen de ser manuales. Ya los procesos cognitivos también ya no van a tener que requerirse de una persona. ¿Por qué? Porque ya las máquinas van a poder hacer, van a poder pensar por nosotros, por el simple hecho de que ya pueden aprender por sí mismas, de que se alimentan de datos, de que se alimentan de datos externos. Entonces, ya estamos en un proceso de automatización a futuro. Y las actividades no rutinarias también, bueno, se van a automatizar poco a poco, van a necesitarse todavía la ayuda de las personas, pero va a necesitarse también este entrenamiento de las máquinas. Y si se dan cuenta en el gráfico derecho, pues hablamos mucho de la mecanización. Muchos de nosotros trabajamos en el sector minero ya mecanizado, pero en sí ya deberíamos estar en un proceso de automatización, ¿no? El sector minero es uno de los sectores que, a pesar de ser muy competitivos, pues está quedando mucho en los avances tecnológicos. La automatización ya empezó desde los años 80 y recién estamos empezando a verlo en el sector. Eh, no es bueno quedarse en la minería mecanizada, sino ya empezar a ver temas de optimización, porque la minería de futuro, la producción va a ser una producción de optimización, en donde pues se va a discernir de toda la mano de obra y va a ser toda la minería telecomandada, ya los cuellos de botella en los procesos pues se van a eliminar, se van a hacer muchísimo más eficientes porque las máquinas pues tienen un mejor control de tiempos a comparación de los seres humanos. Se va a generar grandes cadenas de valor, se va a generar cadenas entre las operaciones, todo va a estar conectado. Entonces, ahorita, bueno, ahora hablé sobre ventilación, pero para generar una Big Data, si es que ustedes han captado el mensaje, es obtener los datos de todo. Es obtener los datos de todos los procesos que hay alrededor. No podemos decir que la ventilación es un proceso único y aparte de todo el sector minero, ¿no? Todos están relacionados. Si es que no hay una buena ventilación, afecta la producción. Si es que hay una mala voladura, pues tenemos problemas de ventilación y todos están relacionados. Y si es que se quiere crear una Big Data utilizable y que nos pueda generar valores agregados al sector, pues se tiene que tener en cuenta todo esto. Y bueno, simplemente empezar bueno, ustedes deberían empezar ya a tener en cuenta y a ser más conscientes con el manejo de datos. Es algo que ya en las proyecciones se encuentra a futuro y que se espera que para el 2025 pues ya se tome con mucha más fuerza. Entonces, bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado mi exposición.
Muchísimas gracias, estimado Sebastián. Muy buena presentación. Estuvo muy interesante, la verdad, la temática. En el caso de tener dudas, por favor, escríbanla en el cajón de comentarios o pueden a su vez también alzar la mano para poder que el ingeniero pueda responder a sus dudas e inquietudes. Creo que todo ha quedado muy claro, ingeniero. Estaba muy interesante la exposición, la verdad. Listo, muchísimas gracias más bien por su tiempo. El tema de manejo de datos, sé que no es algo que se ha aprendido, que normalmente pues se ha enseñado a los profesionales de la carrera de minería, de geología, de metalurgia, pero va a ser necesario el aprendizaje de estos. Muchos de ustedes estarán viendo el alto requerimiento de saber ya programación, de saber Big Data, de saber Machine Learning. Entonces, es algo que deberían ustedes pues aprenderse, ustedes deberían darle la importancia en aprender. Sí, tiene toda la razón, ingeniero. Ya creo que somos nuevas generaciones que tenemos que acoplarnos a la tecnología. Ingeniero, tenemos una consulta. Luis Bernedo nos pregunta, ¿cuáles son los mayores retos para implementar estas nuevas tecnologías en la minería? Primero, como mencionaba, de que los datos que se manejan en el sector son muy extensos y se necesitaría un profesional que encabece, que conozca cómo se mueven todos estos datos en el sector minero, porque hablamos de datos de planta, tenemos datos de mantenimiento, de equipos, de maquinaria, de perforación, de geomecánica, de ventilación, de planeamiento, de geología, y todo esto condensarlo en una data. Entonces se necesita un profesional con muchísimos años de experiencia y que adicionalmente pues tenga los conocimientos en nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías 4.0, como lo que es Big Data, Deep Learning, Machine Learning, Internet de las Cosas, sepa direccionar una programación eh, y sobre todo de que hay una resistencia mucho del sector en aprender. Las nuevas generaciones estamos sí muy inmersos en esto, pero las antiguas generaciones pues no nos le están dando mucho la importancia de vida. Y es algo que mencionaba, ¿no? Big Data ya empieza a sonar desde el 2012 y el 2013 y se pone ya en práctica en el año 2015, 2016. Google maneja Big Data, ¿ya? Y es fácil de que tú te des cuenta de que tú estás alimentando la Big Data de Google, como daba los ejemplos al Ujú. inicio, ¿no? Tú basta que digas, quiero comprar, no sé, un scooter eléctrico y tu celular ya te oyó y entras a Facebook y vas a encontrar promociones de scooter eléctrico. Eso es Big Data. Entonces, esto ya se viene trabajando, pero en el sector vemos más sí en tajo abierto, pero en minería subterránea no se ve mucho. Listo, muchas gracias, ingeniero. Alexandra Gavinos alza la mano para poder. Puedes hablar. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se la escucha. Buenas noches. Muchas gracias Buenas por noches. su muy excelente presentación, Sebastián. Tengo varias dudas o varias preguntas, varios interrogantes. El primero es, eso que se piensa hacer en cuanto a la recolección de todos los datos, ¿cierto? En minería, es para que todos tengan acceso a eso o es solamente un sector exclusivo de la... Sebastián, ¿me escuchas? Sí, 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 se fue el internet un poco, pero sí, sí te escuché. Bueno, a ver, ¿por qué recolectamos datos? Ya, a ver, está acá en esta diapositiva. Quiero que se den cuenta cuál es el motivo de por qué recolectamos datos. Por tres cosas. ¿Ya?
Recolectamos datos ¿para qué? Para monitorear, para que cualquier persona en cualquier momento o a través de su celular, de su equipo, pueda saber cómo está la mina en el área que desee. Ya, quiero ventilación, quiero ver cómo están trabajando los ventiladores ahora, cómo está mi circuito de ventilación, cómo está la presencia de gases en tales labores. Lo tengo en el momento, en el instante, con datos reales. Puedo monitorear y puedo visualizarlos. Pero sobre todo puedes generar un modelo que te ayude a tomar decisiones. Big Data se alimenta de datos de la hora, pero también datos de otras minas y también datos del pasado. Entonces, cuando hay una problemática, ¿qué es lo que va a hacer? Miro mis datos de ahora, miro mis datos del pasado para ver si es que alguna vez sucedió la misma problemática, qué solución le dimos y en qué fallamos, y qué hicieron otras minas acorde a esto. Entonces, te ayuda a tomar decisiones muchísimo más acertadas con la realidad. Para eso es Big Data. Ok, gracias. Otra pregunta. Cuando ya esté conformado, establecido para todas, porque actualmente son pocas las industrias en minería que están, por decir algo, legalmente. Entonces, ellas sí cumplen en un 80%, porque no vamos a decir que en el 100%, con todas las medidas. ¿Y qué pasa con aquellas que a la fecha ni siquiera cuentan con un buen sistema de ventilación, no hay unas muy buenas medidas de protección para el empleado, no hay mediciones, no hay nada de eso? O sea, esa minoría, o yo diría mayoría, ¿dónde queda? O sea, ¿cómo ustedes recopilan esos datos que no van a llegar nunca a ustedes porque es que ellos hacen de una manera muy artesanal, no están como las otras empresas mineras que sí cumplen porque obviamente son reguladas? ¿Cómo toman los datos de esas empresas que no están legalmente constituidas? Big Data empieza desde una cabeza. Voy a darte el ejemplo de cómo inicia Big Data, sobre todo en Internet y con Google. Ya Google empieza a trabajar su Big Data, a recopilar datos de sus usuarios, se alía con las redes sociales principales y ya te da herramientas para las nuevas personas que, por ejemplo, crean una página web, que, por ejemplo, crean un canal en YouTube. Entonces, lo mismo sucede con el sector minero, o es lo que se espera que suceda con el sector minero, porque todavía no se ve. Es que las empresas que sí, como tú mencionas, que sí tienen, sí están cumpliendo con tales requerimientos, que tienen sistemas de monitoreos muy avanzados, bastante tecnológicos, pues que estas generen una Big Data y que las demás empiecen a conectarse de esta Big Data madre. Lo mismo que ha hecho Google. Google creó una Big Data madre y desde ahí empezaron a conectarse redes sociales, páginas web, blogs, todos los aplicativos que tú tienes cuando te descargas un juego y te dice para registrarte con Facebook, por ejemplo. Entonces ya eso es Big Data. Entonces te das cuenta, todo está empezando a conectarse. Y lo mismo se espera o tendría que suceder en el sector minero, que empieza a generar las empresas, las empresas grandes empiezan a generar una Big Data y de ahí empezarse a conectar todas las demás para que se pueda crear una nube en donde se puedan intercambiar pues, estos datos. Listo, Inge, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta de Jaime Alexander que nos dice que si en un futuro se podría implementar Big Data para actividades como perforación y voladura automatizada. Justo sucedía, en el trabajo me sucedía de que encontramos un tipo de roca, ¿ya? Y que se tenía que diseñar un nuevo sistema, una nueva malla de perforación, ¿ya? Para este tipo de roca. Pero que antes ya lo habían hecho. Hace 2 años ya lo habían hecho. Pero que resulta que no se acordaban cómo lo habían realizado, ¿no? Tenían algunas nociones, entonces, pero si es que tenemos ya un modelo como los que les vengo diciendo que se alimenta de datos pasados, pues este modelo ya nos daría
lo que hicimos antes y con mejoras. Entonces, la Big Data es aplicable a todo, ya no solamente al sector minero, o sea, habla a todo. Ya se está esperando de que todo esté conectado a Internet en los próximos años. Entonces, es algo que se viene ya a futuro. Y bueno, Jaime, si habla de perforación y voladura, es algo que, de hecho, que se va a realizar en los siguientes años, ¿no? Y no solamente para perforación y voladura, sino para muchas otras áreas de la minería, ¿no? Listo, ingeniero. Y respondiendo a una última pregunta con respecto a si el Big Data es la iniciativa para poder aplicar data mining o son tecnologías diferentes. Estas tecnologías que normalmente estamos empezando a hablar, por ejemplo, Mine2Me, ya, todas estas parten de estas bases, ¿no? Big Data es la base de todas las nuevas tecnologías o nuevas terminologías que están saliendo en el sector. Si ustedes se dan cuenta, todos están relacionados directamente con el aprendizaje de las máquinas, están relacionadas con programación, están relacionadas con conexiones, conectividades entre ellas, con eficiencias, están relacionadas con disminuciones de costos, de cuidado al medio ambiente. Y todas estas parten de esta nueva tecnología, ¿no? En sí yo considero Big Data como la madre de todas estas nuevas terminologías que actualmente estamos escuchando, ¿no? Porque todos parten de esto y todos se terminan conectándose a esta gran red. Listo, muchas gracias, ingeniera, por su excelente ponencia, por sus respuestas. Por motivo de tiempo, hemos cerrado la ronda de preguntas y la ponencia del día de hoy. Agradecemos infinitamente al ingeniero, estuvo excelente, felicitándole por su exposición. A continuación, les invito a todos los presentes a formar parte de la última ponencia del día de hoy, con el ingeniero Paul Ramos. Muchas gracias por estar presentes esta noche. Buenas noches. Buenas Noches, ingeniero Paul. ¿Qué tal? Buenas noches, Geraldo. Buenas noches. Tenemos ahora 7 minutos para coordinar cómo va a ser la presentación, cómo vas a empezar tú, Carlos, y empezamos la conferencia 8:10, ¿sí? Correcto. Ok, primero Carlos va a hacer una breve introducción de su hoja de vida y después le va a dar el pase y usted va a empezar a compartir y se empieza la conferencia. Y al finalizar se van a dar la ronda de preguntas y ahí culminaría la presentación. Ya, perfecto. Entonces, comienzas tú, Carlos. Excelente. Ningún problema. Pues ya empezamos la presentación. Como quiero, muchachos. Sí, ingeniero. En 6 minutos empezamos todo. También en 6 minutos se va a empezar a transmitir y se van a admitir a los demás